Dentro de una secuoya milenaria, escondida en lo más profundo de un bosque antiguo, se guardó un secreto espeluznante durante más de 20 años. Ahí, ocultos en silencio, estaban 4 cuerpos de personas que habían desaparecido sin dejar rastro. No solo habían sido asesinados, también habían sido escondidos de una manera que parecía imposible de imaginar. Cuando por fin el árbol decidió soltar su misterio, las preguntas no hicieron más que multiplicarse. Era el día 23 de agosto del año 2020, en el Parque Nacional Sequoia, al norte de California. 2 guardabosques, Dave y Sarah, hacían su ronda de rutina luego de una tormenta brutal que había golpeado la zona un par de días antes. Su tarea era clara: revisar los daños, asegurarse de que los caminos estuvieran seguros y marcar los riesgos para los visitantes. Ambos tenían años en el parque y pensaban que ya lo habían visto todo, pero ese día les cambiaría la vida para siempre. Al internarse más allá del sendero principal, llegaron a una zona casi virgen del bosque, un lugar donde los turistas rara vez se atreven a poner un pie. El aire estaba pesado, cargado de humedad, con un olor a tierra mojada y a pino fresco. Entre la neblina de la mañana, la silueta de un gigante se levantaba frente a ellos. Una secuoya imponente, la que los lugareños llamaban el rey del bosque. Ese árbol colosal tenía al menos 2000 años de vida. No había caído con la tormenta, pero sí había sufrido un daño fuerte. A unos 10 metros de altura se veía una grieta nueva en su tronco, y en la base, un pedazo enorme de corteza se había desprendido, dejando a la vista un hueco oscuro. No era raro que las secuoyas estuvieran huecas por dentro debido a incendios antiguos, pero aún así, siguieran en pie. Hasta ahí, nada fuera de lo normal para Dave y Sarah. Se acercaron para revisar si representaba un peligro para los visitantes, aunque esa parte del parque casi nunca recibía gente. Dave sacó su linterna y apuntó hacia el interior de la cavidad en las raíces. El espacio no era muy grande, apenas de 1 metro de altura, pero sí lo suficiente para ver que estaba oscuro y húmedo. De pronto, un olor extraño los golpeó. No era el típico aroma de descomposición vegetal del bosque. Era algo mucho más fuerte. Ácido, imposible de confundir, el hedor de la muerte. Al principio pensaron que tal vez algún animal grande había entrado al hueco y había muerto ahí. No sería la primera vez que un oso, cansado o herido, buscara refugio y encontrara su final en el interior de un árbol. Dave le pidió a Sarah que también apuntara su linterna para iluminar mejor la cavidad. La luz reveló primero lo que parecía un montón de trapos viejos, ramas secas y algo de basura acumulada con los años. Pero en cuestión de segundos, el haz de la linterna rebotó contra algo blanco y redondeado, demasiado perfecto para ser una piedra. Dave se congeló. Frente a sus ojos estaba un cráneo humano. De inmediato le ordenó a Sarah que retrocediera y llamara por radio al sheriff del condado. Él, en cambio, no pudo apartar la mirada. Algo en su interior le decía que lo que estaban por descubrir iba a cambiar todo. Conforme sus ojos se acostumbraban a la penumbra del tronco, Dave distinguió más detalles. Huesos desparramados, costillas, vértebras, fémures, y entre ellos, restos de ropa. Una camisa de franela gastada, un pedazo de mezclilla, una bota casi deshecha por el tiempo. No había duda, dentro del árbol había más de una persona. El pánico quiso apoderarse de él, pero su experiencia como guardabosques lo obligó a mantener la calma. Estaban frente a una escena del crimen, y no podían tocar nada. Pasó poco más de 1 hora hasta que llegaron los primeros oficiales de la oficina del sheriff del condado de Tulare. De inmediato acordonaron la zona y notificaron a los superiores del parque. En cuestión de horas el FBI también estaba en camino, pues se trataba de un posible homicidio en tierras federales. El lugar se transformó en un hervidero de policías, agentes y forenses. Y todos sabían que no iba a ser un trabajo sencillo. La extracción de los restos fue un proceso agotador. El espacio dentro del árbol era tan estrecho que resultaba casi imposible sacar los huesos sin dañarlos. Los forenses tuvieron que pasar horas doblados, usando herramientas especiales para enganchar huesos y pedazos de tela. Avanzaban despacio, casi milímetro por milímetro, para no perder ninguna evidencia. En total, el proceso tomó 2 días completos de trabajo constante, y lo que encontraron dejó a todos helados. Dentro del árbol no había 1 ni 2, sino 4 cuerpos. 4 personas que habían sido acomodadas una encima de la otra,
como si alguien hubiera querido esconderlas para siempre en aquel hueco oscuro. Los expertos forenses, con solo ver el estado de los huesos, supieron que no se trataba de un crimen reciente. No había nada de tejido blando, y los restos parecían llevar ahí al menos 1 o 2 décadas, quizá hasta 20 años. Los cuerpos fueron enviados al laboratorio, donde comenzó un trabajo minucioso de identificación. Los antropólogos determinaron que se trataba de 2 hombres y 2 mujeres jóvenes, todos de entre 20 y 25 años. La siguiente pregunta era obvia: ¿cómo habían muerto? La respuesta llegó rápido. 3 de los cráneos tenían claros signos de haber sido golpeados con un objeto contundente. El cuarto estaba aún más dañado, pero la conclusión era la misma. Todos habían sido asesinados a golpes. Quedaba claro que no se trataba de un accidente. Aquello era un asesinato brutal y calculado. El responsable no solo había matado a 4 personas, también había escogido el escondite perfecto, el corazón de un árbol milenario, en una zona del bosque tan remota que casi nadie pasaba por ahí. Ese alguien conocía el parque como la palma de su mano. Sabía que la secuoya estaba hueca y estaba convencido de que los cuerpos jamás serían encontrados. Y durante más de 20 años, casi tuvo razón. El siguiente paso de los investigadores fue revisar los archivos de personas desaparecidas en las últimas décadas. Tenían que cruzar información en bases de datos locales y federales, buscando coincidencias. 4 jóvenes, 2 hombres y 2 mujeres que hubieran desaparecido juntos. Fue un trabajo enorme y agotador que les tomó semanas. Cada pista que parecía prometedora terminaba en un callejón sin salida. Hasta que, después de casi 2 meses de revisar expedientes, un analista del FBI se topó con un archivo viejo y polvoriento. Septiembre de 1997. 4 amigos de San Francisco, Mark Williams, de 22 años, su novia Jennifer Davis, de 21, su amigo Eric Mueller, de 23, y Chloe Banning, de 22, habían viajado al Parque Nacional Sequoia para pasar un fin de semana de campamento. Planeaban regresar el domingo por la tarde. Nunca volvieron. El lunes siguiente, cuando ninguno de ellos apareció en sus trabajos ni dio señales de vida, las familias levantaron la alarma. En cuestión de horas comenzó una búsqueda masiva. Decenas de guardabosques, policías, voluntarios e incluso helicópteros con cámaras térmicas recorrieron el bosque palmo a palmo. Lo único que hallaron fue su camioneta, un viejo Ford Explorer, estacionado en el inicio del sendero que pensaban recorrer. Dentro del vehículo estaban sus billeteras, comida, mapas y varias pertenencias. Todo indicaba que la caminata sería corta y que planeaban regresar, pero nunca lo hicieron. La búsqueda se extendió por semanas y luego por meses, hasta que finalmente fue cancelada. No hubo rastros de carpas, mochilas ni absolutamente nada. Era como si los 4 jóvenes se hubieran esfumado en el aire. Las familias, devastadas, gastaron años de su vida y todos sus ahorros en detectives privados. Aún así, no consiguieron ni una sola pista sólida. Para el resto del mundo, Mark, Jennifer, Eric y Chloe simplemente se habían desvanecido en la inmensidad del bosque. Nadie imaginaba que el secreto estaba escondido dentro de un árbol, esperando ser descubierto más de 2 décadas después. Cuando en el año 2020 se confirmó que los restos hallados en la secuoya pertenecían a los 4 amigos de San Francisco, la noticia recorrió el país. El misterio de su desaparición parecía resuelto, pero en realidad solo habría un enigma aún más oscuro. ¿Quién los había matado y por qué? La investigación, que había quedado congelada desde 1997, se reactivó con fuerza. Esta vez, los agentes tenían algo que no habían tenido antes: los cuerpos y la escena del crimen. Con esas piezas, comenzaron de nuevo desde cero, entrevistando a cualquiera que pudiera recordar algún detalle extraño de aquellos días de septiembre. Rebuscaron en viejos informes, localizaron a los guardabosques que trabajaban entonces y hasta contactaron turistas que habían estado registrados en las mismas fechas. Una de las primeras llamadas fue a un ex guardabosques que en 1997 había sido supervisor de turno y participó directamente en la búsqueda de los jóvenes. Les contó algo que nunca quedó registrado en los reportes oficiales. Un detalle pequeño, pero inquietante. Recordaba que durante esa semana los animales del bosque actuaban de manera extraña, nerviosos, como si algo los hubiera alterado. También mencionó a uno de sus empleados de aquel entonces,
un forestal solitario que vivía en una cabaña aislada al borde del parque. Era un tipo reservado, poco sociable, pero conocía cada rincón del bosque mejor que nadie. Su nombre era Robert Hawkins. Esa pista encendió las alarmas en la investigación de 2020, y de inmediato pidieron su archivo completo al servicio de parques. Lo que encontraron en los documentos los dejó fríos. Hawkins tenía 48 años en aquel entonces y había sido contratado 5 años antes. Sus evaluaciones de desempeño eran normales. Eficiente, trabajador, prefería laborar solo y nunca tuvo problemas disciplinarios. Pero el dato clave era otro: su repentina desaparición. Oficialmente no lo habían despedido, sino que fue catalogado como ausente sin permiso. Su último turno había sido el viernes 12 de septiembre de 1997, justo el mismo día en que los 4 amigos llegaron al parque y estacionaron su camioneta. Según los registros, Hawkins debía presentarse de nuevo a trabajar el lunes siguiente, pero jamás apareció. Intentaron contactarlo por radio, sin éxito. 2 días después, 2 guardabosques fueron a revisar su cabaña. La encontraron abierta, como si su dueño hubiera salido solo unos minutos. Había un plato con comida a medio terminar sobre la mesa, junto a un libro abierto. La ropa estaba perfectamente doblada en una silla. Sin embargo, Hawkins no estaba. Tampoco su camioneta, ni su mochila, ni su rifle de caza. Era como si se hubiera esfumado. En ese momento, nadie lo relacionó con la desaparición de los turistas. Se asumió que simplemente había decidido renunciar y marcharse sin avisar. Pero ahora, 23 años después, la coincidencia resultaba demasiado sospechosa. El FBI comenzó a escarbar más hondo. ¿Quién era realmente Robert Hawkins? Descubrieron que había llegado a California desde Oregón, sin familia conocida, sin esposa ni hijos. Su expediente estaba prácticamente vacío, como si fuera un fantasma. Para obtener más información, los agentes pidieron su historial a los archivos de las Fuerzas Armadas. La respuesta tardó una semana, pero cuando llegó, encajó como una pieza clave en el rompecabezas. Sí, Hawkins había servido en el ejército, específicamente en el cuerpo de ingenieros. Había estado en Vietnam en 2 ocasiones y fue condecorado por su servicio. Sin embargo, su expediente militar revelaba un detalle inquietante. Sus compañeros lo describían como un hombre de carácter inestable, propenso a arranques de ira, pero también con una frialdad escalofriante en momentos de tensión. Después de dejar el ejército, desapareció de la vida pública durante años, sin empleos oficiales ni rastros claros, hasta que reapareció trabajando como guardabosques. Con esa información, los investigadores comenzaron a construir una teoría. Tal vez los 4 jóvenes, ruidosos y despreocupados, se cruzaron accidentalmente con Hawkins en una zona aislada del bosque. Quizá entraron en lo que él consideraba su territorio, o lo hicieron enfurecer de alguna manera. Una discusión, un malentendido, cualquier chispa pudo detonar la tormenta, y un hombre con sus antecedentes, fuerte, entrenado y con un carácter tan volátil, pudo haber perdido el control con facilidad. El resto, según esta hipótesis, habría sido calculado con sangre fría. Después del ataque, Hawkins sabía que debía deshacerse de los cuerpos y conocía el lugar perfecto. Una vieja secuoya hueca que pocos habían visto. Arrastrar a 4 personas hasta allí fue una tarea brutal, pero tenía tiempo y, sobre todo, el conocimiento absoluto de esa zona remota. Una vez hecho, regresó a su cabaña. Tomó lo esencial, subió a su camioneta y desapareció sin dejar rastro. Durante 23 años no hubo señales de él. No usó su nombre en ningún registro. No tuvo multas de tránsito. No recibió atención médica bajo su identidad. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Ante la falta de pistas, el FBI lo declaró fugitivo y lo incluyó en la lista de los más buscados por 4 cargos de asesinato. Su foto de archivo de los 90 fue distribuida por todo el país, y expertos elaboraron una imagen de cómo podría lucir en sus 70 años. Así, el caso pasó de ser una desaparición trágica a convertirse en una verdadera cacería humana. Los agentes volvieron al lugar donde todo comenzó, la secuoya hueca. Para ellos, ese árbol se convirtió en un testigo silencioso. Lo inspeccionaron una y otra vez, buscando cualquier rastro olvidado por el tiempo. Fibras de ropa, huellas, restos de objetos.
Aunque la mayoría de las evidencias físicas ya estaban deterioradas, la escena revelaba algo claro. Alguien había invertido mucho esfuerzo en ocultar los cuerpos, colocándolos de manera ordenada, casi ritual. Mientras tanto, entrevistaron a antiguos compañeros de trabajo de Hawkins. Algunos lo recordaban como un hombre callado y trabajador, otros como alguien intimidante, que podía volverse agresivo si lo contradecían. Un guardabosques retirado confesó que, en más de una ocasión, Hawkins se internaba en el bosque durante días, solo, sin informar a nadie. Decía que estaba revisando rutas, pero a veces volvía con la ropa sucia de sangre. Cuando le preguntaban, él respondía que había cazado un ciervo o un oso para alimentarse. Otro colega mencionó algo aún más inquietante. Hawkins tenía la costumbre de hablar del bosque como si fuera suyo. No lo veía como un lugar público, sino como un territorio personal. «Aquí mando yo», solía decir en voz baja, casi como un recordatorio. Esa obsesión encajaba con la teoría de los investigadores. Los 4 jóvenes pudieron haber cruzado la línea invisible de un hombre que ya no distinguía entre lo que era suyo y lo que no. El FBI también entrevistó a residentes de los pueblos cercanos. Algunos aseguraron que, semanas después de la desaparición de los campistas, habían visto a un hombre parecido a Hawkins en gasolineras o mercados, pero nunca pudieron confirmarlo con certeza. Cada pista terminaba siendo demasiado vaga o se perdía en la memoria borrosa de los testigos. Era como perseguir una sombra. Aún así, la idea de que Hawkins siguiera vivo no parecía descabellada. Con sus conocimientos de supervivencia, podía haber vivido durante años oculto en las montañas, cazando y moviéndose de un sitio a otro sin necesidad de contacto humano. Los investigadores consideraban 2 escenarios posibles. O había muerto en algún lugar remoto, su cuerpo oculto por la naturaleza, o seguía ahí afuera, un anciano invisible pero todavía peligroso. Las familias de los 4 jóvenes nunca dejaron de buscar respuestas. Para ellos, la confirmación de que sus hijos habían sido asesinados solo abrió una herida más profunda. Muchos se aferraban a la esperanza de que, si Hawkins era encontrado, al menos podrían obtener justicia y conocer la verdad sobre lo ocurrido esa noche en el bosque. Otros, en cambio, dudaban de que el hombre siguiera con vida después de tantos años, aunque deseaban al menos hallar sus restos. Con el paso del tiempo, empezaron a surgir teorías alternativas. Algunos investigadores independientes sugerían que Hawkins no había actuado solo, sino que pudo haber pertenecido a un grupo clandestino de supervivientes o a una especie de secta que utilizaba el bosque como refugio. El hecho de que los cuerpos estuvieran ocultos en el interior de un árbol, en una disposición tan precisa, alimentaba la idea de un ritual o de un propósito más oscuro. Otros expertos, sin embargo, preferían una explicación más simple. Hawkins, trastornado por años de aislamiento y posiblemente por traumas de guerra, explotó en un momento de violencia, y luego desapareció en las profundidades del bosque. La secuoya no sería más que el escondite perfecto que solo un hombre con su conocimiento habría encontrado. El caso comenzó a recibir atención mediática de nuevo. Documentales, programas de radio y series de investigación pusieron el foco en Yosemite, entrevistando a familiares, expertos forenses y antiguos guardabosques. Cada versión reavivaba el debate. ¿Fue Hawkins un asesino solitario o había algo más detrás? Algo que aún no se había revelado. Mientras tanto, el FBI mantuvo la recompensa abierta para cualquiera que aportara información sobre el paradero de Robert Hawkins. Aunque habían pasado más de 2 décadas, insistían en que no cerrarían el caso hasta dar con él, vivo o muerto. Para las familias, esa promesa era lo único que mantenía encendida la esperanza de obtener un cierre real. Con el paso de los años, la historia de los 4 jóvenes y del guardabosques desaparecido comenzó a convertirse en una especie de leyenda dentro del Parque Nacional Yosemite. Los nuevos visitantes escuchaban susurros de los guías y de los pobladores cercanos. Un árbol que ocultó un secreto durante más de 2 décadas. Un guardabosques que jamás volvió y la sensación de que el bosque, en ciertos rincones, guarda memorias oscuras. Algunos excursionistas aseguraban haber visto, en medio de la niebla de la madrugada, la figura de un anciano solitario que los observaba desde lejos, para luego desvanecerse entre los árboles. Aunque nunca se confirmaron esos relatos, cada testimonio alimentaba la fama del fantasma del guardabosques Hawkins. Para los residentes locales,
El caso se volvió un recordatorio de que la naturaleza no siempre es solo belleza y calma. También puede ser escenario de secretos imposibles de descifrar, donde un error o un encuentro con la persona equivocada puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Las familias de las víctimas siguen reuniéndose cada año en septiembre, colocando flores cerca del sendero donde encontraron la camioneta abandonada. Ese pequeño acto mantiene viva la memoria de Mark, Jennifer, Eric y Chloe, recordando que detrás de la leyenda hay vidas reales que fueron arrebatadas de manera brutal. Hasta hoy, Robert Hawkins continúa siendo un fantasma en los archivos del FBI. ¿Murió en las montañas, víctima del mismo bosque que conocía también? ¿O sigue vivo en algún rincón olvidado del país? Nadie lo sabe. Lo único cierto es que, en Yosemite, entre las secuoyas gigantes, todavía flota la sombra de un misterio que nunca encontró respuesta definitiva.